Muchísimas gracias, Lizzy. Muy buenas noches a todos. Pues me da mucho gusto estar en esta ocasión aquí para presentar un tema por demás interesante que tiene que ver mucho con el tipo de negocios que manejamos en lo que son las redes de mercadeo o multinivel, y que tiene mucha relación con lo que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, que es como la duplicación. Sin embargo, siempre que hablamos de duplicación, hablamos como diciendo que hay que imitar o hay que enseñar, pero no sabemos el fondo, por qué se justifica precisamente la duplicación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este tema, que es lo que nos lleva precisamente a este proceso que necesitamos todos para saber exactamente lo que es la duplicación un poco y sobre todo obtener un liderazgo positivo y lo que es lo que se llama la autoeficacia, que es un término, pues, que podrías entenderse rápidamente, pero la verdad es que tiene más de fondo, ¿no? Entonces vamos a compartir en pantalla para que veamos cómo es que funciona todo esto que estamos platicando. Bueno, pues vamos a hablar exactamente acerca del liderazgo positivo, que es el tema que lo vamos a manejar al revés, vamos a manejarlo al final un poco, y vamos a entrar primero a los detalles de el aprendizaje social y la autoeficacia. Generalmente los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos un proceso de aprendizaje desde pequeños, ¿verdad? Nuestros modelos, las personas que nos van guiando, los padres, los maestros, después tenemos relación con diferentes compañeros de estudio, pasamos a preparatoria, pasamos a universidad, luego tenemos relación con o comunicación, interacción con personas de nuestro trabajo, y luego vamos obteniendo más y más aprendizaje, más y más cosas que se nos van integrando en nuestro aprendizaje. Y ese aprendizaje se le llama aprendizaje social. ¿Por qué? Porque está interrelacionado con todos los seres humanos con los que tenemos comunicación. Y la autoeficacia, que vamos a ver en adelante, es precisamente lo que nosotros vamos logrando a lo largo de nuestra historia, que esta situación es la que nos va llevando a lo largo de la vida en ese aprendizaje social, y las herramientas que vamos ocupando a lo largo de la vida nos llevan hacia la autoeficacia. Vamos a ver cómo es ese aprendizaje social y cuáles son esos factores que interactúan. Son tres básicamente los factores que interactúan para que uno vaya obteniendo el aprendizaje. Es el medio ambiente, los factores personales y la conducta, todo eso metido en un embudo en donde nosotros como que mezclamos toda la información, todo lo que se aprende a lo largo de la vida, y este embudo es lo que va a llevarnos a ese aprendizaje. Entonces, les decía que todo este embudo donde nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Son los factores que nosotros vamos a tener en la vida para desarrollar nuestro aprendizaje. Estos factores pueden ser los factores personales, que son todas aquellas enseñanzas o información que se obtienen de manera personal, apoyados por modelos a seguir como son, por ejemplo, los padres, nuestra familia, los maestros, mentores o amistades, que influyen de alguna manera en nuestro aprendizaje. Todas estas enseñanzas nos preparan para contar con actitudes, es decir, cada persona va teniendo una habilidad en ese aprendizaje y se vuelve apto para realizar alguna tarea, para realizar alguna actividad, algún deporte. Alguna persona tiene más habilidad, por ejemplo, para jugar fútbol o para el atletismo, sabe correr mejor, es más fuerte que otros, y eso le da una actitud mayor. El otro factor es el ambiente social, que influye en nuestro aprendizaje. El entorno social determina en gran medida los resultados de aprendizaje de cada persona. Eso influye constantemente en nuestro aprendizaje. La comunidad, las reglas sociales, las religiones, la cultura general, la historia de cada país va a determinar ese comportamiento que nosotros, o aprendizaje que nosotros vamos a tener de comportamiento en nuestras comunidades, en el ambiente o entorno social en el que estamos viviendo. El tercer factor
del aprendizaje es la conducta o el comportamiento, es el grado alcanzado de cada individuo en el desarrollo de su conducta, son todos aquellos estados de ánimo. Esto determina otra situación en nuestro comportamiento que se llaman actitudes con las que se hace frente a las distintas situaciones de la vida. Aquí nos encontramos conductas del ser humano para obtener, por ejemplo, prestigio, competencia, expectativas, búsqueda de reconocimiento, reputación, poder, el liderazgo en diferentes empresas o diferentes negocios o grupos y toda clase de comportamientos del ser humano, y dentro de ello se encuentra la autoeficacia, que hablaremos posteriormente de ella. Ok, el aprendizaje social entonces se basa en el aprendizaje que los individuos pueden obtener a través del tiempo, mediante la interacción con los seres humanos que convive, ¿verdad? Con todos los demás seres humanos. A lo largo de nuestra vida se aprenden infinidad de habilidades, destrezas, conocimientos, información que proviene de la interactuación que tenemos diariamente con los seres humanos con los que estamos conviviendo, nuestros padres, las personas que nos educan, ¿verdad? Como ya decía, la escuela, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Todas esas personas que de alguna manera están influyendo en nuestro aprendizaje a lo largo del tiempo. A esta forma de aprender se le llama proceso de observación o imitación de modelos. Se basa básicamente en que los seres humanos copiamos o imitamos por lo menos a una persona o a más personas todas aquellas conductas, comportamientos, destrezas o habilidades, y eso determina qué tan bien o qué tan mal afrontamos los diferentes problemas o las diferentes adversidades de la vida y la interactuación que vamos a tener con los demás. Siempre hay un modelo a seguir y ese modelo lo va a imitar la otra persona. A eso se le llama proceso de observación. Estamos observando la actuación de una persona, estamos observando cómo habla, cómo camina, cómo se conduce de alguna forma, cómo trabaja, qué hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se va a imitar. Eso es un proceso precisamente de observación. Entonces, esto significa que uno, la mayoría de la conducta humana es adquirida y no innata. Y dos, gran parte del aprendizaje se desarrolla en el medio social, en nuestro ambiente. Se aprende más con todas estas dos cosas que trayendo a la mejor características innatas. Es cierto que hay gente que tiene algunos dones, algunas cualidades inherentes, por decir, o en sus genes, pero la gran mayoría del aprendizaje se basa en estos dos factores, ¿verdad? Que son adquiridas, ¿verdad? La conducta humana se adquiere y también se desarrolla en el ambiente social. Ahora, nosotros tenemos pasos dentro del proceso de observación o imitación. Tenemos el primero, que es la atención, el segundo la retención, el tercero la reproducción y el cuarto la motivación. La atención es cuando una persona necesita prestar su atención, ¿verdad? Resulta totalmente imprescindible que la atención de la persona que va a aprender, ¿verdad? La persona que va a recibir la información esté focalizada, es decir, que tenga un enfoque hacia el modelo que realiza la conducta, hacia la persona que va a efectuar la conducta o la enseñanza. Para que imitemos a un comportamiento, este tiene primero que captar nuestra atención, es decir, el aprendiz debe de tener la atención, debe prestar totalmente atención al modelo o a la persona que va a enseñar, a la persona que le va a dar la información. Entonces, si tú vas a aprender algo, necesitas estar primeramente atento. Ahora, la segunda es la retención. La memoria juega un papel muy importante en el aprendizaje. La persona que está integrando un nuevo comportamiento debe almacenarlo en su memoria para reproducirlo a continuación. Entonces debemos ser capaces de recordar aquello a lo que hemos prestado atención. O sea, si a mí me están diciendo la tabla del 2×2, por ejemplo, 2×2, 4, yo como niño debía haber retenido que 2×2 son 4. Es decir, esa es una información válida que yo debo recordar. Eso es la retención o la memorización.
El tercer paso de esto es la reproducción. Las personas deben de ser capaces de reproducir la información adquirida o retenida y actuar repetitivamente hasta que se vuelva un comportamiento eficiente. Por ejemplo, por muchas veces que un líder o una persona con liderazgo esté dando explicaciones sobre un plan de negocios, eso no quiere decir que la persona que reciba la información va a hacerlo igual que él, sino que primero tiene que tener la capacidad y la práctica suficiente el que recibe la información para hacer una buena presentación por sí mismo. Entonces, adquirir la información, retenerla y adaptarla a su propia personalidad le va a dar la seguridad, le va a dar la forma que se necesita adecuada para que este, por ejemplo, plan de negocios sea presentado adecuadamente. Entonces, se integra un movimiento, se integra una acción, ¿verdad? Pero esa acción con la nueva persona que está aprendiendo, debe repetirse constantemente para que finalmente la conducta sea correcta. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a hablar en público, ¿verdad? Entonces, eso se aprende, no es que tengas la facilidad ya innata de hablar en público. Algunas tienen más facilidad para hablar que otros, ¿verdad? Por supuesto. Pero no quiere decir que no puedas aprender, no significa que alguien no te sirva de modelo. Yo ahí, por ejemplo, puse una foto mía dando una explicación de un plan de negocios en algún lugar, y eso podría ayudar como modelo a las personas que están escuchando, porque están entrando a ese proceso de observación de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, qué palabras estoy ocupando, y es un aprendizaje para los que están recibiendo esa información. Entonces, no temas si vas a hablar en público. También son seres humanos, acuérdate, sonríe. Ahora, la motivación es importante porque nos va a dar una razón suficiente, ¿verdad?, para hacer las cosas. Es importante tener muy buenas razones para observar, para prestar atención, para imitar, para retener la información y hacer todo lo que recibimos de esa información, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprovecharla? Y cómo vamos a lograr tener más habilidades y destrezas o mejores actitudes. Las razones para hacer las cosas varían entre los seres humanos. Cuando hay determinados incentivos o reforzamientos que ayuden a la realización de las tareas, se pueden obtener mucho mejores resultados. Es importante tener por lo menos una razón muy poderosa que nos impulse a alcanzar objetivos y metas. Siempre es importante tener una razón, un motivo, algo personal que te impulse a lograr alcanzar una meta. Eso es bien, pero bien importante, lo hemos hablado incluso en algunas otras ocasiones, que necesitamos un motor que nos mueva, necesitamos una motivación, un sueño que te permita alcanzar determinados objetivos o metas. Ahora, esto nos lleva ya precisamente al tema casi principal, que es la autoeficacia. ¿Qué cosa es la autoeficacia? Son las creencias que tenemos las personas en nuestras propias capacidades y habilidades para realizar una actividad y saber encarar o afrontar las adversidades de una manera efectiva. Eso es lo que tú crees, en lo que tú tienes confianza en esa capacidad o habilidad. Ahora, ¿qué son entonces exactamente las creencias? Son los sentimientos de certeza o la percepción que tenemos sobre el significado de alguna cosa. Nosotros a veces creemos en algo, ¿verdad? Y eso es lo que nos da una percepción. Si no creemos, no tenemos ese sentimiento de certeza. Es una afirmación personal que consideramos totalmente verdadera. Es la percepción de nuestra capacidad para hacer algo. Las creencias pueden ser positivas o negativas. Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás, de las cosas que nos rodean o de las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor. A veces ocurren cosas y las creemos, a veces ocurren cosas que no las creemos. Entonces es una percepción que nosotros tenemos de lo que está pasando, de muchas cosas, tanto de las personas como de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Entonces, como decía, hay creencias negativas, y esas creencias negativas, pues vamos a analizar un poco cómo funcionan. Vamos a suponer una actividad
como la que estamos haciendo, hacer encuestas. Si hay una creencia negativa, la persona va a decir, no podré hacerlas. Entonces, esto, la persona lo lleva a decir, esto no creo que lo pueda hacer. Si deja, o sea, que cuando ya una persona tiene esa creencia, dejará de intentarlo, porque va a empezar a tener malos resultados, porque no tiene la creencia suficiente. Y entonces ya no quiere continuar a hacer las encuestas, no quiere continuar a seguir haciendo la tarea. Y eso confirma a sí mismo, ojo, le confirma a sí mismo su propia creencia negativa. Muchos factores limitan el aprendizaje de, por ejemplo, de rehacer las encuestas o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Cualquier aprendizaje que queramos hacer, tocar la guitarra, hacer un ejercicio determinado, ir a yoga, etcétera, muchas cosas. Pero esos factores pueden limitar si tú tienes una creencia negativa. La falta de información completa te va a limitar. La falta de aprendizaje también va a limitar más todavía que puedas avanzar. La falta de disposición, no tengo tiempo yo para hacer esas encuestas. No puedo, no me queda el espacio de tiempo para hacer nada de eso. Tengo un pesimismo constante siempre diciendo que eso no funciona, que eso no me va a dar ningún resultado, o me creé demasiadas expectativas, demasiado altas esas expectativas, y que a lo mejor yo con un 2, 3 encuestistas ya voy a ganar mucho dinero. Tengo miedo también a lo desconocido porque no sé, no lo he hecho nunca y eso me limita el aprendizaje o la habilidad para realizar las encuestas. Puedo empezar a tener temores, ¿verdad? Temores de cometer errores y de que esos errores me lleven a fracasar, a que no me den los puntos de las encuestas. Empieza a haber un derrotismo ante las adversidades o los problemas y pues tengo molestias por no ganar rápido, me desespero y entro en estrés. Y entonces confirmo la creencia negativa que inicialmente tuve de no poder hacerlas. Sin embargo, cuando hay una creencia positiva, sucede lo contrario en la actividad de hacer encuestas. Si nosotros creemos que sí podremos hacerlas, entonces va a haber un cambio. Yo estoy creyendo que sí lo puedo hacer. Esto sí creo que lo pueda hacer. Entonces, cuando empiezo a hacer, sigo intentando. Y si sigo intentando, voy a tener buenos resultados. Y cuando tengo muy buenos resultados, pues quiero continuar a hacerla, ¿verdad? Busco hacer más. Y eso confirma mi creencia positiva de que sí podré hacerlas. Esa es la creencia principal, la inicial. Ahora, muchos factores también al revés, van a impulsar que yo pueda tener mejor aprendizaje o pueda tener mayor habilidad. Y eso son la información oportuna y completa. Me informo, pregunto, veo quién me puede ayudar, cómo puedo tener mejor información y para eso voy a obtener esa información más detallada y me va a ayudar a convertirme en un experto, a lo mejor en hacer encuestas, ¿verdad? Voy a tener una mejor disposición al aprendizaje, va a aumentar mi optimismo y constancia, tendré expectativas reales porque voy a saber exactamente cuántos puntos me da una encuesta, si tarda más tiempo, puedo a lo mejor saber que me va a dar más puntaje, si tarda menos voy a tener menos puntaje, etcétera. Voy tomando confianza en el proyecto, eso me da expectativas correctas. Evito el temor, ¿verdad?, de cometer errores porque entre más pruebes, entre más haces, es como el jugador de fútbol que tiene que patear innumerables veces a gol, ¿verdad? Tiene que estar practicando, tirando y tirando hasta que logra meter las bolas a la portería, ¿verdad? Así es. Entonces ya no cometo errores porque estoy intentando constantemente. La falta de preocupación en ese problema, ¿verdad?, va a darme precisamente la búsqueda de alternativas, de más soluciones, de cómo resolver a lo mejor las encuestas. Empiezo a tener una actitud positiva constante, una buena disposición para esperar con paciencia las futuras ganancias y eso me va a dar tranquilidad, comprensión y prudencia al hablar y al actuar. Ahora, hay factores que influyen en la autoeficiencia precisamente.
Y esto va muy de la mano con el yo puedo, cuando ya hay una actitud optimista, cuando yo tengo confianza en mis capacidades. La actitud optimista es la confianza que tenemos en uno mismo para enfrentar situaciones o problemas y resolverlos de manera eficaz. Otro factor es el que tiene que ver con el yo pienso, que son factores que influyen en la autoeficacia. Tenemos un pensamiento positivo y eso significa ver las cosas que pasan con una perspectiva más alegre, una perspectiva enriquecedora y optimista. Tener pensamientos positivos no significa evitar los problemas o ignorarlos, ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, no, simplemente que nosotros tenemos un pensamiento realmente positivo y estoy pensando en lo que está sucediendo, pero siempre con una actitud optimista. El tercer factor que influye en la autoeficacia es el yo siento, cómo siento las cosas que están ocurriendo. Eso me da una emoción y esa emocionalidad positiva es un estado de ánimo que se produce por causas que nos están impresionando y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Es importante mantener emociones alegres, favorables, positivas o de entusiasmo para lograr ser autoeficaces. No podríamos ni siquiera pensar en una persona autoeficaz si no fuera optimista, si no fuera positiva, si no tuviera una emoción alegre, una emoción positiva para hacer las cosas y sentir, sobre todo en esta parte, sentir las cosas con ese ánimo positivo. Entonces, hay dos herramientas que nos ayudan para lograr mejor una autoeficacia. Una herramienta se llama feedback. El feedback es la retroalimentación de la información válida para optimizar aciertos y corregir errores. Ejemplo, en las encuestas de opinión sobre servicios y productos se realiza un feedback. En el liderazgo también, por ejemplo, la información de lo que está ocurriendo con los productos o servicios de una empresa o con la red de socios, inscripciones o consumo mensuales, y vemos nosotros el crecimiento mensual que está ocurriendo. Eso es un feedback, ¿verdad? Para un líder es muy importante conocer cómo está comportándose la red. Eso es bien, bien interesante. ¿Y cómo nos ayuda el feedback? El feedback nos ayuda a recibir información para corregir el camino. Puede ser información obtenida por uno mismo, datos, estadísticas de ventas o puntos obtenidos mensuales. Se analiza y eso ayuda a modificar las acciones y corregirlas para obtener un mejor resultado. Y también puede ser una retroalimentación externa que proviene de consumidores, socios, amistades, familiares, el mercado, los clientes, los que nos va a permitir tomar acciones correctivas. Esa retroalimentación es bien importante porque aumenta la autoeficacia. Se reduce la información compleja y nos permite salir rápidamente de la incertidumbre. La incertidumbre, créame, es algo muy, muy doloroso. La incertidumbre es algo que te va a impedir hacer cosas. La duda siempre es algo que te llena de temor, te llena de angustias y eso no aumenta la autoeficacia, al contrario, la reduce totalmente. Tiene que ver con el yo pienso, o sea, cómo pienso yo las cosas, porque para pensar acertadamente se requiere una información válida que nos permita pilotear, o sea, pilotear es supervisar, ver cómo está esa incertidumbre en nosotros y eso nos da cuando yo recibo una información o una retroalimentación de lo que está ocurriendo, pues puedo eliminarla, esa incertidumbre, ¿verdad? Y para eliminarla necesitamos saber en dónde estás parado, qué está pasando con el negocio, qué está pasando con las actividades, qué está pasando con todo lo que se está desarrollando en tu empresa, en tu negocio o en lo que tú estés haciendo, ¿no? Necesitamos certeza y seguridad a través del feedback para continuar avanzando. El feedback entonces es una ayuda, es una herramienta muy importante para poder obtener la autoeficacia. Y la segunda herramienta que también es bien interesante son los reconocimientos. Un reconocimiento es un acto, es una distinción
que se le expresa a una persona a través de alguna felicitación, o a través de un agradecimiento, ¿verdad? O una distinción, un reconocimiento a todo un equipo que ha alcanzado algún premio, algún objetivo final, la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un reconocimiento, te entregan una copa y todos felices, todos contentos, ¿verdad? Como estamos viendo ahí en las imágenes, ¿no? Aquí al lado derecho abajo tenemos el equipo mexicano de fútbol que ganó el campeonato olímpico de fútbol, ¿verdad? En 2012. Entonces, cuando las personas solo reciben indiferencia, eso es la ausencia de reconocimientos, en lugar de un premio, de un incentivo, un diploma o un reconocimiento público por lograr una meta o algún objetivo que le costó mucho esfuerzo lograrlo, es muy probable que su autoeficacia se vea afectada. Es decir, no hay reconocimiento, los líderes o la empresa o el entrenador no lo estimula, entonces hay una indiferencia hacia él por todo lo que está haciendo, no hay una premiación, entonces obviamente va a bajar su autoeficacia, va a dejar de tener resultados correctos, va a tener que a lo mejor hasta abandone la actividad que está desarrollándose, precisamente por la falta de reconocimiento. Entonces, ¿cómo nos ayuda el reconocimiento? Es una herramienta esencial para impulsar a las personas y deben de establecerse en las empresas, en las escuelas, en las universidades, en los equipos de trabajo o equipos deportivos. El reconocimiento aumenta la autoeficacia. La emoción que se genera por recibir un reconocimiento es positiva. Eso aumenta en forma notable cuando se otorgan más reconocimientos. Cuando se reciben los premios, los reconocimientos, pues nosotros estamos contentos, estamos en alegría, en estado de tranquilidad, en estado de seguridad, nos ayuda, nos emociona, nos da entusiasmo, aumenta el interés, y las personas se mueven más a provocar la toma de acciones, a realizar más acciones para alcanzar más objetivos. Aquí tenemos una imagen muy padre de el Tibio Muñoz cuando gana la medalla de oro olímpica en México. Fue, creo que la primera medalla que se ganaba en esa Olimpiada, y fue muy, muy emotivo para todo el país, ¿no? Hubo una emoción positiva, inmensa, aunque esté llorando, vemos que sí fue una emoción tremenda, ¿verdad? Haber alcanzado ese gran éxito. Aquí vemos una imagen del servidor y mi esposa recibiendo también un reconocimiento hace varios años como líder de zona de un negocio, en donde pues ahí se expresó el reconocimiento para unos servidores, ¿verdad? Y igual acá en un seminario, etcétera. Todo eso es importante porque nos da una solidez, créame que se siente muy, muy bien cuando alguien te premia, cuando alguien te reconoce el trabajo que a lo largo de a lo mejor 2 o 3 años tuviste para lograr alcanzar la cima, o sea, alcanzar el punto más alto de una empresa, ¿verdad? Como liderazgo. Y eso es padre, es muy bonito. Entonces se siente bien y hay una emoción muy interesante. Entonces, las creencias de la autoeficacia afectan el comportamiento humano de 4 maneras. Primero, la autoeficacia influye en la elección de actividades y conductas. Las personas tienden a elegir y comprometerse en actividades en las cuales se consideran altamente eficaces y tienden a evitar aquellas en las cuales pues se consideran ineficaces. Cuando no te sientes apto, no tienes una habilidad para hacer determinada cosa, pues no la vas a hacer. Por ejemplo, hay gente que de plano no tiene esa habilidad, no quiso aprender, no se esforzó por aprender a lo mejor jugar fútbol, pues no lo va a hacer y eso lo va a evitar, ¿verdad? Va a evitarlo, hay una conducta negativa, pero cuando tienes ciertas destrezas, habilidades, vas a tomarlas más en cuenta, ¿verdad? Para poder hacerlas. Segundo, la autoeficacia determina cuánto esfuerzo invierten las personas en una actividad, cuánto esfuerzo estamos haciendo para hacer las encuestas. Entonces, así también determina cuán perseverantes serán estas personas frente a los obstáculos que se vayan presentando. Toda la gente que se dedica a hacer un esfuerzo va a presentarse con obstáculos, van a presentar problemas, por supuesto, y hay que saber afrontarlos.
Entonces, cuanto mayor sea la autoeficacia, entre más firme estés en tus convicciones, en todo lo que hemos estado hablando, mayor será el grado de esfuerzo invertido. Vas a hacer más esfuerzos para alcanzar más metas más grandes para superar lo que hasta ahora en ese momento has logrado. Vas a tener más persistencia, mayor persistencia y constancia para alcanzar una actividad, para desarrollarla. Como por ejemplo este jugador paralímpico, ¿verdad? Este corredor. Él tuvo que, pues desde el principio hasta aprender cómo mover las manos, cómo mover las ruedas, cómo fortalecer sus músculos, un mayor esfuerzo cada día para poder alcanzar, vencerse a sí mismo y empezar a desarrollar alto desempeño o alto rendimiento y competir a nivel paralímpico ya en una Olimpiada, ¿verdad? Pero la autoeficacia afecta el comportamiento humano, influyendo sobre los pensamientos y las reacciones emocionales. Las personas de baja autoeficacia, por ejemplo, pueden considerar a las actividades que deben realizar mucho más difíciles de lo que realmente son, lo cual les ocasionará un alto grado de estrés y ansiedad, así como pensamientos negativos acerca de su posible desempeño. Eso significa que cuando no estás haciendo una autoeficacia mayor, que no estás esforzándote y los pensamientos no te están ayudando, tienes reacciones emocionales que te van a llevar a lo negativo, ¿verdad? Y en cambio, un alto nivel de autoeficacia, ¿verdad? Brinda una mayor confianza y serenidad en el afrontamiento de tareas cada vez más difíciles, más y más difíciles, pero eso no importa porque tu grado de autoeficacia está aumentando y eso te va a dar confianza. Cuarto, la autoeficacia afecta el comportamiento, permitiendo al sujeto ser un productor, ojo, productor de su propio futuro. Estás produciendo tu propio futuro y no un simple espectador que solamente está viendo y observando lo que ocurre a su alrededor. Mucha gente se queda mirando, se queda observando lo que está haciendo alguien que está haciendo algo más y esa persona siempre dice, no, yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer ese esfuerzo porque está muy difícil. Y no se imponen retos, no se imponen retos que les obliguen a intensificar los esfuerzos. Entonces el rendimiento pues es bajo. Cuando tú te impones esos retos, ¿verdad? El rendimiento se intensifica. Entonces, las personas que tienen mayores intensificación de los esfuerzos y cuando ese rendimiento no es suficiente de acuerdo a la meta que se trazaron o que se habían propuesto, experimentan bajos grados de estrés. Es decir, el que más autoeficacia tiene, menos estrés tiene ante las tareas difíciles. Es decir, si yo estoy autoeficaz constantemente haciendo y intentando las cosas, mi grado de estrés disminuye. Si hago más y más y más y más encuestas, más tareas, mi grado de estrés disminuye, aunque me tarde más tiempo, aunque no me den las encuestas, aunque no haya recibido nada. En ese momento no pasa nada. Mi grado de estrés no aumenta. Estoy tranquilo, ¿verdad? Ante esas tareas, por muy difíciles que sean. Y yo puedo, pues, incluso buscar actividades totalmente nuevas para proyectarme, para trabajar, para hacer más cosas. Entonces, las conclusiones de la autoeficacia y del liderazgo positivo. La autoeficacia nos da una mirada positiva sobre la vida. Es ciertamente verdad que alcanzar nuestros objetivos puede ser difícil. Siempre hay problemas, frustraciones y tentaciones en el camino. Pero te quiero decir una cosa, la buena noticia es que podemos superarlos. Todo se puede superar si tenemos autoeficacia. Si nuestra autoeficacia es fuerte, podremos enfrentarnos a los desafíos de la vida, superarlos y sentirnos bendecidos por haberlos tenido. Aprenderemos entonces a volver a ponernos de pie y no caernos y aprender de nuestros propios errores. En esta imagen de Michael Jordan, él decía, puedo aceptar el fracaso. Todo el mundo fracasa en algo, pero lo que no puedo aceptar es
que no lo intente, que no haga el intento constante. 2, puede despertar nuestro interés. La autoeficacia puede despertar nuestro interés. También puede ayudarnos a sentirnos más interesados en las actividades en las que participamos, haciendo que intentemos esforzarnos al máximo. Al tener ese interés creciente en aumento, ¿verdad? Aprenderemos a prestar más atención, a dedicarle más tiempo a las actividades que puedan ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Es decir, le puedo dedicar más tiempo si tengo un interés a las encuestas, por ejemplo. Entonces, además nos ayudará a volvernos más dedicados, más trabajadores y determinados a la hora de cumplir lo que nos estamos proponiendo. Las gentes se vuelven más determinantes a alcanzar resultados cuando tienen mayor autoeficacia y hay un interés importante en hacer la tarea. Ahora, el 3, la autoeficacia aumenta la confianza en nosotros mismos, nos ayuda a mejorar esa confianza, a recuperarnos y aprender de nuestros errores. Si la cultivamos, esta nos permitirá salirnos de nuestra zona de confort y ser mejores personas a la hora de enfrentarnos al mundo, aprendiendo a conquistar nuestros miedos e intentando cosas nuevas para nuestro beneficio. Siempre es importante hacer cosas nuevas, conquistar nuevas cimas, nuevas alturas, nuevas metas. Eso es muy importante. Ahora que ya hemos hablado de los beneficios de la autoeficacia, ¿sabes lo que sucede cuando no la tienes? Cuando no tienes autoeficacia, primero tendrás una tendencia natural a evitar los desafíos. Ya no querrás salir de tu caparazón ni intentarás conquistar tus miedos. Además, te volverás pesimista. Vivirás torturándote por tus errores y te hundirás en la autocompasión. Eso le sucede a mucha gente cuando no tiene un grado de autoeficacia importante, cuando ha dejado las cosas a medias, cuando no termina las tareas, cuando se derrota a sí mismo. Y eso es muy malo, muy negativo, ¿verdad? Entonces, finalmente no tendrás confianza en ti mismo y le escaparás a cualquier responsabilidad, te vas a evadir las responsabilidades y vas a dejar de creer en tus propias capacidades, que eso es lo más grave que te pudiera ocurrir en la vida. No lo permitas. No permitas que tu autoeficacia baje. Persiste, haz las cosas lo mejor que puedas toda tu vida, haz las cosas, aprende, imita el modelo a seguir, apóyate con tus mentores, apóyate con tus líderes, apóyate con las personas que te puedan servir como ejemplo de las personas trabajadoras, las personas que a lo largo de su vida han obtenido buenos resultados y tú también tendrás mejores resultados con una mejor autoeficacia. Te deseo muchos éxitos en nuestro negocio y en tu vida. Incrementa tu autoeficacia, sinceramente, Ernesto Uridi.